¿Te ha tocado mediar entre dos personas en alguna ocasión? Bueno, para nosotros los creyentes, eso es una costumbre porque es algo bíblico y muchas veces tenemos que mediar entre dos personas, sobre todo cuando son cristianos. La pregunta es, ¿y tú qué regla utilizas? De eso vamos a hablar en el día de hoy. No te vayas, que enseguida regresamos. Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. La parcialidad o favoritismo es ese pecado escondido que en muchas ocasiones divide y destruye a algunas personas. He escuchado de vez en cuando a alguien que se parcializa totalmente con una persona cuando escucha un problema, una dificultad que tuvo con otra persona o simplemente una historia. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que es necesario poder escuchar los dos lados de la historia. En un juicio así es. Cuando tú vas a un juicio, el juez escucha a los dos, tanto al acusado como al acusador, para ver y comparar esa historia y de ambas versiones entonces poder crear la historia o entenderla, qué fue lo que pasó en este conflicto. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 17. El primero en presentar un caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta. Eso es lo que dice la palabra. Es decir, si tú solamente vas a escuchar lo que la primera persona dice y le vas a creer 100% a esa persona, entonces tienes un problema. No quiere decir de que esa persona no esté en lo correcto, pero por ser justo, necesitamos entonces escuchar a la otra persona y ver cuál es el otro lado de la historia. Y nos vamos a dar cuenta que entonces lo que esta persona primera nos dijo, quizás su historia no es completamente la verdad o correcta. Y tanta razón tiene el primero como el segundo. Y ahí es donde nosotros entonces necesitamos empezar a mediar entre las dos personas. Claro, yo siempre recomiendo de que sean personas espirituales, si es posible pastores o líderes, los que hagan este trabajo. No es fácil tampoco mediar entre dos personas y poder decidir cuando escuchamos dos lados de la misma historia. Proverbios 24, 23 dice, no es correcto ser parcial en el juicio. Es decir, cuando tú haces juicio sobre algún asunto, ten cuidado a inclinarte solamente a lo que una sola persona dice. Generalmente ambos tienen la razón. Romanos 2:11 dice también, porque con Dios no hay favoritismo. Tenemos que tener cuidado, no podemos mostrar favoritismo algunas personas y otros no. Aún, sin embargo, por ejemplo, en problemas entre negocios, a mí me ha tocado tener que lidiar como pastor en problemas con algunos hermanos que hacen negocios y los negocios nos van bien y tengo que escuchar entonces ambas partes para decidir quién de los dos tiene la razón. Y en muchas ocasiones, o generalmente, los dos tienen razón en la presentación que hacen y entonces lo que hace falta es una tercera persona para ayudarles a poder entenderse y tomar una buena decisión. Lo mismo sucede con el matrimonio. Decía mi papá, entre marido y mujer nadie se debe meter. No quiere decir que nadie lo haga totalmente, solamente las personas que son preparadas para eso, pastores, consejeros, personas que tienen cierto entrenamiento. Pero aún así, yo como pastor he aprendido que tengo que tener mucho cuidado y escuchar los dos lados de un matrimonio para ver entonces y entender en realidad cuál es la raíz del problema de ellos dos. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en simplemente tener favoritismo con alguno de los dos. Sin embargo, lo contrario es de que necesitamos entonces hacer lo siguiente, discernir o distinguir o hacer juicio. La única forma en que tú puedas distinguir o hacer juicio es escuchando los dos lados del problema. Tanto el acusado como el acusador, ambos vamos entonces ahora a sentarnos a ver todos los factores que cada uno de ellos presenta, de la forma que cada uno de ellos está viendo
el panorama y la situación, y eso nos va a ayudar a nosotros entonces a hacer un juicio correcto. Cuando hablamos de juicio no estamos hablando de condenar a nadie, estamos hablando de hacer una decisión correcta. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Escuchen esto. Dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Es decir, para hacer un buen juicio necesitamos tener conocimiento. Eso significa, para que tú puedas ayudar a dos personas que están ahora en dificultad y que tienen algún tipo de conflicto, tú tienes que escuchar los dos lados. Tú no puedes escuchar uno solo. Si tú haces un juicio escuchando un solo lado, déjame decirte, estás en pecado. Es incorrecto. No es lo que la Biblia nos enseña. Otra vez dice aquí: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán, escucha esto ahora, así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Es decir, la única forma en que yo pueda discernir, eso quiere decir entender o distinguir y hacer un buen juicio, es teniendo conocimiento de los factores, cuando yo puedo hablar con las dos personas y ver entonces la historia en una totalidad y entonces hacer un buen juicio. Ten cuidado, mi querido hermano o amigo, en la parcialidad o el favoritismo, porque puedes dañar a muchas personas. No vas a beneficiar en realidad a las personas con las cuales estás mostrando la parcialidad. Eso no quiere decir de que tú no expreses tu opinión. Y generalmente en este tipo de situación, pues vamos a tener la oportunidad de apoyar a ambos en algo o también rechazar la presentación de algunas de las dos personas, pero esto entonces nos va a ayudar a hacer un buen juicio. Gracias otra vez por estar en contacto con nosotros y recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir esta enseñanza con el resto de tus amigos. Gracias una vez más. Y nos vemos aquí en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.